Hola, ¿qué tal? En este video voy a ser el impostor del juego Among Us. Espero les guste. En esta ocasión voy a empezar con una pequeña estructura de alambre para lo que van a ser sus patitas del tripulante. Bueno, del impostor. Este es un alambre no muy grueso, bastante flexible, y con un alicate le doy la forma de lo que van a ser sus piernas. Como siempre vamos a utilizar papel usado, estoy utilizando papel periódico, y con ayuda de la cinta blanca, con masking tape, voy a pegar poco a poco cada pedacito, trocito de papel alrededor del alambre. De esta manera voy modelando las piernas del impostor. Ahora con un poco más de papel voy a hacer una especie de pelotita para empezar a hacer el cuerpo del impostor. Este impostor que estoy haciendo es el que abre la boca y mata al tripulante. Esto que estoy ya modelando es la zona de la boca que está abierta, la cual es donde están los dientes y es donde sale esta especie de lengua con la que ataca. Aquí me aseguro que la zona que viene a ser la mandíbula del personaje esté lo suficientemente salida para que se muestre esta expresión de que de verdad está tratando de abrir la boca. Otro punto importante de esta figura es que para que se pueda parar por sí sola, van a ver que las patitas, las piernas del personaje las estoy poniendo en diagonal hacia adelante y el cuerpo está en diagonal hacia atrás. Esto crea un contrapeso necesario para que tenga un equilibrio ideal para que se mantenga por sí sola. Una vez completado la forma base, ya de una vez con pequeños retazos de más papel y cola blanca voy a empezar a cubrir toda la figura. Aquí tengo la figura completamente cubierta con papel, ya seca. Así que el siguiente paso es darle una primera capa de pintura. Mi impostor va a ser de color morado. Antes quería hacerlo amarillo, pero no estaba seguro. Pero creo que el morado va a quedar muy bien. Un poco de negro para el interior de la boca. Lo siguiente que viene es hacerle su mochilita. Nuevamente voy a utilizar esta caja de fósforos con un poco de papel lo recubro, un poco de goma.
Y una vez que eso está hecho, le doy su capa de pintura. Asegúrense de que con un poco de goma peguen esta mochila a su espalda para que no se caiga. Ahora con pedacitos de plastilina he mezclado un poco de plastilina blanca con un poquito de negro y amarillo para que salga un poco gris. Voy a pegar cada dientecito del personaje. Le estoy pegando con goma. Es importante que lo peguen porque si no se va a terminar despegando. Un poco de alambre y plastilina negra para lo que va a ser su lengua aguijón. Esta la estoy ubicando haciendo un pequeño orificio dentro de la boca. Por último tenemos que hacer el visor. Un poquito de papel y una capa de color. Lo pegamos con la cola blanca. Y luego le doy unos retoques para detalles del brillo de los lentes. Con pintura un poquito más clara y blanco. Listo, impostor completo. Me gustó bastante modelar la zona de la boca con los dientes. Me ha quedado chévere. Espero que les haya gustado el video. No olviden que cualquier sugerencia o duda pueden escribirme en los comentarios. Me gustaría saber qué otro personaje o animal les gustaría que modele. Siempre estoy leyendo sus comentarios y me gusta bastante saber sus opiniones. No olviden suscribirse al canal para más videos y seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Kibabaki. Espero pronto poder hacer el video de los cadáveres para terminar esta trilogía. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.